Bien, buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Excelentemente bien, muy bien. Bien, a ver. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña retroalimentación de los estados financieros, que pues obviamente los teníamos que revisar hace 2 semanas, pero pues como han habido 2 actividades programadas por bienestar, y recuerden que las actividades de bienestar son de carácter obligatorio, entonces no podemos faltar a eso, ¿no? Tenemos que cumplir. Bueno, siguen los compañeros aquí. Siguen los compañeros ingresando. Entonces, lo que vamos a revisar hoy son eh, la evidencia 1, taller de los estados financieros, ¿no? De la actividad de aprendizaje 13. Entonces, yo quisiera arrancar por algo. Ustedes ya, me imagino que ya la hicieron y quieren corroborarla. Entonces, los invito a que alguno de ustedes comparta su evidencia y la vamos revisando entre todos, ¿les parece? Sí, señor. Listo, entonces, ¿quién la puede compartir? Profe, si quiere yo se la envío para compartirla. Y no la puedes compartir desde ahí para yo y para que tú vayas manejándola ya y vamos aportando. Listo. Bueno. Hola, profe. ¿Cómo Profe. estás? Buenas tardes, Sharon. Bien. Sí, profe, tengo un tiempo que no entro a las reuniones y todo eso porque había tenido problemas tanto con el PC como con el celular. A ver, Entonces, hasta ahora me he podido comunicar y quiero ponerme al día. La última evidencia que yo recuerdo que hice fue la de costeo de la DFI, que es ejercicio práctico, que creo que es la evidencia 3 de la actividad de aprendizaje 12. 12. Entonces, eh, no sé si ya no se puede poner, o sea, si ya no se lo puedo publicar o por la tardanza de tiempo o si puedo hacerlo, porque quiero ponerme al día esta semana. ¿Cuántas evidencias te faltan? Creo que en ese caso me faltaría la número 5, asumo, de esa, y la que usted está mencionando ahora, que es de la actividad de aprendizaje 13, que es la primera. Me Sí, faltarían esas dos. cuando tengas todas, esta va a estar Ujú. habilitada. Pero cuando tengas todas, por favor, me dices para yo habilitarte solo un solo día para que puedas subir todo, ¿listo? Ah, bueno, se lo agradezco. Bueno, con todo gusto. Bueno, a ver, compañero. Entonces, lo primero que decía nuestra evidencia era hacer una clasificación, ¿no? Una clasificación de si es activo, si es pasivo, si es patrimonio, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, partamos desde ese punto. Pues, profe, yo lo que hice fue organizarlo de una vez en el... Ujú, también. No sé si ahí puedes ver mi evidencia, si puedes ver La, la puede- evidencia. la puedes hacer un poquito más grande para que la veamos mejor. Eso, perfecto. Ujú. Entonces, a ver, compañero nos comparte su evidencia, donde ya la tiene organizada ahí, ¿no? Entonces, en activos tenemos que, primero, está bien que es el efectivo. En el ejercicio nos dice que son 8.341.000, está correcto. Nos dice, menos provisiones de cartera, 5.804.000, está bien.
Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. 58.045.000. ¿Está bien? Después sigue inversiones temporales. Inversiones temporales. Sí, son 5.760.000. Inversiones permanentes. En este caso no hay. Inversiones permanentes no hay. Vamos a revisar. Entonces, sigamos. Y inventario de productos terminados. 26.900.000. Inventario de productos terminados, ¿está bien? Sigamos. Sigue. Inventario de materias primas, 99.821.000. 99.821.000, sí, está correcto. Inventario de productos en proceso. Inventario de productos en proceso. 61.144.000, está correcto. Menos provisiones de inventarios. A ver, en este punto. Esta la has metido ahí, ¿no? Pero bueno, está correcto. Menos provisiones de inventarios, 18.793.000, está bien. Y total de activos corrientes, 235.483.000. Activos corrientes, está correcto. Hasta ahí los activos los has clasificado bien, ¿no? Los activos corrientes, ¿listo? Vamos a ver los no corrientes. Vamos a ver. Dice así, maquinaria. 250.917. 250.917. Maquinaria, perfecto. Sigue edificios, 469 millones. Edificios, está correcto. Espérame. Edificios. Maquinaria, edificios, 400. Ahí estás, ahí, a ver, espérame. ¿Cuántos que tienes tú? 469.429. Ahí tienes un pequeño error. Revísalo. Se te cruzó 496.429. Y está al revés. 69. ¿Sí? O sea, mejor dicho. Ya lo corrijo entonces. Listo. ¿Cómo sería? Qué pena. 496.429. Y tú Ok. tienes 469. Estamos robando como 30 millones de pesos ahí. Listo. Dice equipos. 277 millones. 330 está correcto. Terrenos, 749.944. En terrenos, está bien, está correcto. Terrenos. Depreciaciones, 37.412. Depreciaciones. Depreciaciones. ¿Cuánto es que te da depreciaciones? 37.417. Pero las depreciaciones te quitan, ¿no? A ver. Bueno, pongámoslo aquí. A mí me da más en depreciaciones. Porque hay unas depreciaciones acumuladas que son de 155.055.000. ¿Sí? Entonces ahí corrígelo. 151.051 te dan depreciaciones. Dicen menos depreciaciones, 155.051.
Está bien. Pero cuando me dices la depreciación acumulada, yo en la evidencia solamente encontré esa depreciación. No vi otro valor que dijera depreciación para meterlo ahí. A ver, revisémoslo. Depreciaciones. Mira, aquí está. Depreciaciones acumuladas 155.051.00. Sí, está Sí, o ahí. sea, En pero ahí iría, donde dice propiedad, planta y equipo, sí, ahí señor, está el valor que te estoy dictando. listo. Pero esa depreciación acumulada no sería la suma de la depreciación que dice de arriba más otra depreciación, o son dos depreciaciones diferentes. Son diferentes. Ah, ok. Ujú. A ver. Pero déjalo el 51 y quítale la depreciación de arriba, porque si no nos va a afectar el resultado. Quito la depreciación de arriba. Sí, ahí nos quedaría en total. Ahí faltan, a ver, total de propiedad, planta y equipo, 1.628.569.000 me da a mí. 569.000, también está correcto. 28, tienes 29 ahí. Listo. A ver. Cuentas por cobrar 20 millones, cuentas de activos son 20 millones, está correcto. Y total activos da este número 1.884 millones, perdón, 1.884.735.000. ¿Listo? Total activos. Entonces, aquí lo que ya tenemos es resuelta la primera parte. Miren, hasta aquí, hasta este punto, nos da 1.884.735.000. ¿Listo? Vamos a ver ahora sí, patrimonio. ¿Tienes patrimonio por ahí? Compañeros, otra cosita, ¿no? Hay que tener en cuenta la forma, cómo se hace activos, pasivos, patrimonio, la forma, ¿no? O sea, al lado derecho activos, al lado izquierdo pasivos, y al lado izquierdo bajo patrimonio, ¿no? Para tener un poquito más de organización y así es como se hace. A ver, bájalo. Pasivo. Pasivos. Entonces, vamos a ver, pasivos. ¿Listo? Comencemos. Obligaciones bancarias. 61.669.000. ¿Está correcto? 61.669.000. Perfecto. Dice, tú pones acá impuestos de renta corriente. Impuestos de renta corriente. 138 millones. Sí, 467. 147. Ahí hay un pequeño error. Mira. Es 467. Lo escribí. 467.000. Y tú tienes 647.000. Ok, sí, ya lo corregí en el de Word. Ok, listo. Dice ingresos diferidos. 36.731.000, perfecto. Dice proveedores nacionales. 64.815.000, perfecto. Total pasivos corrientes. 301.600. Aquí hay un pequeño error también. Ahí te da 628, claro, porque cambiamos acá arriba, debe cambiar acá abajo. 628. Aquí cambiamos, entonces cambia abajo. Sería 301.628. Sí, 628. Ajá, sí, ya ahí está. Listo. Otros pasivos, veamos. Entonces, obligaciones bancarias. 127.354.000. Perfecto. Cesantías consolidadas. 1.694.000. Bien. Dicen provisionamiento para jubilaciones. 61.810.000. Bien. Cuentas por pagar a socios.
50.185.000. Perfecto. Dice, total otros pasivos, te da, total otros pasivos, bueno, aquí no les he hecho la suma, pero te tiene que dar, esa sumatoria te tiene que dar 241.043.000 pesos. Sino que ese valor de 41.043 era el que estaba en el ejercicio. Ahí había un error. O sea, sí te da, si sumas todo esto, lo que sumamos aquí, te da 241.043.000. Ah, sí, sí, señor, sino que en el ejercicio decía solo 41.000, no decía los 241. Ya. Listo, total pasivos te da 542.725.000. Perfecto. Ahora sí, veamos patrimonio. A ver, espérenme un ratico. Le doy aceptar a la compañera y listo, sigamos. Sigamos. Dice así, patrimonio. Entonces, capital pagado son 754.100.000 pesos. Reservas legales, 287.869.000. Perfecto. Utilidad del ejercicio, 225.921.000. Perfecto. Utilidades retenidas, 74.120.000. Perfecto. Total de patrimonios, 1.343.010.000. Listo. Total pasivo y patrimonio tiene que dar 1.884.735.000, que es igual al total de los activos. Esto quiere decir que está bien hecho. ¿Listo? Las dos cositas tienen que dar iguales. ¿Listo? Tanto el activo como el pasivo y la sumatoria del pasivo y el patrimonio tienen que dar iguales. Y a esto le llamamos el balance. Perfecto. Sigamos, entonces, con el estado de resultados. ¿Listo? Estado de resultados. ¿Cómo te dio? A ver. Entonces, un estado de resultados comienza por los ingresos, que por lo general son las ventas, ¿no? Entonces, comenzamos. Ventas, 818.310.000, está correcto. Inventario inicial, 56.903.000, bien. Después siguen las compras, con 256.070.000, perfecto. Siguen inventarios finales, 187.934.000, bien. Costos de ventas. Esto es menos, ¿no? Aquí ya Sí, costos de señor. Sí, por listo. eso lo tengo en rojo, porque es Perfecto. negativo, ¿no? 125.039.000, perfecto. La utilidad bruta del ejercicio hasta el momento dan 693.271.000. Perfecto. Está bien hecho hasta ahí. Sigamos. Seguimos con los gastos, ¿cierto? Sí, señor, los gastos operacionales. Exacto. Entonces, tú tienes acá gastos. Listo. Energía. Dice 18 millones. Bien. Publicidad. 15 millones. Bien. Comunicación. 3.120.000. Bien. Espérenme un ratico. Acepto acá al compañero y listo. Sigamos. Bien. Depreciación. 37.120.000. 412.000, perdón. Sueldos de ventas. Sueldos de administración. 57.171.000, bien. Impuestos. 24.567.000 pesos, perfecto. Y los otros, ¿no? Son 21 millones
0.54. Ahí tienes 1.054.000. Ahí yo creo que hay un error. Creo que así está en el ejercicio, pero Revisa 21 millones. Yo aquí tengo el. listo, ya lo reinicié, sí. Ujú. Entonces el valor de gastos operacionales creo que también Sí, es cerrado. comiste fue un 2 ahí. Comiste un 2 nomás. Suele pasar. Listo. Ahora sí, gastos operacionales. ¿Listo? Vamos a ver. Gastos operacionales. Eh, los gastos operacionales hay que restarlos. ¿Listo? Gastos operacionales. Tú tienes acá 211.592. A mí me da 231.592. No sé si hay un error ahí mismo. Sí, es por el 20 que me comí anteriormente. Ah, claro, claro, por eso es que te da la sumatoria. Ox. Listo. Utilidad operacional. Te daría 461.679.000 pesos. Perfecto. Otros egresos. No tenemos en este caso. Tenemos otros ingresos que son 51.539.000. Tenemos gastos financieros por 148.830. Perfecto. Utilidad antes de impuestos nos da 364.388.000. Perfecto. Impuestos por pagar nos da 138.467. Perfecto. Y la utilidad neta nos da 225.921. 225.921.000. Listo. A ver, aquí sería como hacer un pequeño análisis, ¿no? ¿Qué tal esa empresa? ¿Qué opinan ustedes? Pues a mí me parece tener una muy buena utilidad neta, pues viendo todos los gastos y todo que tiene, le queda buena utilidad. Sí, la verdad sí, o sea, estás invirtiendo casi, a ver, sí, estás invirtiendo poco, casi 400 millones y estás ganando casi 225 millones, casi se está ganando 50%. Muy buena empresa. Un análisis así rápido. Muy buena empresa. Los gastos están relativamente bajos con respecto a la inversión y las ventas son espectaculares. Son casi 1.000 millones de pesos, son 813. Genial. En este punto yo diría que sí, la empresa es muy viable. Ujú. Bueno, esa es la primera parte. ¿Cómo les pareció? ¿Todos la tienen así? Compañeros, ¿todos la tienen así o les faltaba algo? Compañeros, ¿si están por ahí? Yo creo que nos están copiando aquí. Bueno. De todas formas, como lo hizo el compañero, me parece muy buena forma de hacerlo, pero eh, bien, hay que distribuir muy bien cuándo es menos y cuándo es más, ¿no? O sea, menos gastos, más utilidad. ¿Para qué? Para no perdernos, ¿no? Esa es como la única recomendación que te hago, pero el resto del ejercicio muy bien hecho, compañero. Bien. Ah, profe, una consulta, pero yo lo tenía en rojo o le pongo el menos. Si tú te entiendes, con rojo, listo, perfecto. O si no, aquí al frentico se le pone el menos gastos operacionales, listo. Y ya. Ah, ok. Sí, sino que yo tenía entendido que en contabilidad cuando era una resta uno lo dejaba como en Sí, rojo para... sí, antes se hacía así, ¿no? Se lo dejaba en rojo. Pero bien, compañero, muy buen ejercicio. Ahora sí, Muchas gracias. este es el primer punto. El segundo punto, ¿cómo les quedó? ¿Sí lo hicieron? Y era de utilizar el simuladorcito que pues prácticamente no es un simulador que diga uno que bruto de simulador, pero
Sirve, sirve. Es algo como... Más interesante es el del SENA. Me hubiera gustado que lo hubieran trabajado. ¿Alguien de ustedes lo trabajó, el simulador? ¿Nadie? Sí, profe, pero pues la verdad era como llenar información y ya, pues no era como Sí, muy... sí, era como llenar la información ahí. Entonces, bueno, ahí lo que nos pedía era lo siguiente. Bueno, lo voy a compartir yo para que ustedes lo vayan viendo. Esto es lo que nos pedían, ¿no? En el simulador. Llenar unos datos. En la pestaña datos, llene lo siguiente. Dice, café tostado y molido. Perfecto. ¿Yo qué le puse aquí? Eh, existencias iniciales 15.000. Las mínimas deberían ser 10.000. Pues lo puse así. Y me dieron 5.000 unidades. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué sigue? Nos dice, vea, tenemos algunos datos de presupuesto. Nos decía en la evidencia, ¿no? Presupuesto de ventas, ¿no? Nos dice precio del unitario para cobrar costo por unidad. Entonces, ¿qué hacíamos, no? Nos decía que tenemos, en la evidencia nos decía que tenemos un 70%, un 70% para de contado y un 30% a 30 días. Y el siguiente era de contado 60% y el 40% a 30 días. Esos eran los datos que teníamos que ingresar en esta pestaña. Posteriormente nosotros hacíamos los presupuestos de compra, de presupuestos económicos y nos decía, bueno, multiplique cantidades por precio. Y aquí nosotros multiplicábamos las cantidades por precios y nos daba eso. Y pues nosotros asumimos que iban incrementando las cantidades. El precio lo dejé el mismo yo, si se dan cuenta, lo dejé el mismo. Y las cantidades sí iban incrementando, porque se supone que nosotros debemos vender cada vez más, ¿no? Entonces, lo que yo hice aquí fue poner las cantidades incrementadas por mes, ¿listo? Pero el precio seguía siendo el mismo, por ende, pues seguíamos creciendo. Los ingresos de venta seguían creciendo, ¿listo? A esto que le sacábamos un presupuesto de producción, que pues obviamente en la guía nos decía que eran el 10%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Tomé esto y le saqué el 10% y lo puse acá. Y ya. Y seguimos calculando, ¿no? El 10% por cada uno de los meses que nosotros trabajamos. Entonces ya tenemos el costo de producción, mire, ¿sí? Después nos decía que en los ingresos económicos, pues nosotros discrimináramos gastos operacionales de administración, otros gastos, ingresos no operacionales y los gastos no operacionales que nos diera, pues obviamente el 10%. Al final del simulador que nosotros encontramos, ¿no? Encontramos esto. Ventas, costos de materia prima, costos de mano de obra, contribución marginal, gastos operacionales de ventas, gastos operacionales de administración, otros gastos, ingresos operacionales, gastos no operacionales y al final nos daba resultados antes de impuestos. Mira, ¿sí? Entonces lo que nos dio, o sea, para hacer el ejercicio, o sea, lo que yo hice fue tomar unos datos, que eran estos datos y también tomé estos datos, que yo pues los hice con respecto a la experiencia que uno tiene. Ustedes lo pueden hacer con otros datos. Aquí no es que dé error, sino lo que pasa es que las columnas no se miran muy bien, entonces, pero el número está ahí, ¿no? Miren, ¿sí? Entonces, el simuladorcito era esto, o sea, básicamente era lo que nos pedía la evidencia y llenar estos datos que nos piden aquí dentro del simulador y listo. Entonces, ¿qué hacían ustedes? Cogían estos datos, cogían estos pantallazos y los pegaban en su evidencia y listo. Sí, señores, ¿está correcto? Bien sencillo este ejercicio y el simulador pues no da para más, no es un simulador más complejo.
les voy a indicar un simulador un poco más complejo. A ver, veamos, pues está por aquí. Listo. Aquí este. Y este. Este simulador que les voy a mostrar acá. Este simulador es el que utiliza el Fondo Emprender del SENA. ¿Sí? Es un poco más completo, ¿no? Mejor dicho, es muy completo. ¿Sí? ¿Qué pasa con este simulador? Primero coge la parte de variables macroeconómicas, que son pues las que nos van a ir dando los datos para poder hacer las proyecciones año tras año. ¿Listo? Estos hay que conseguirlos, o sea, los puede conseguir usted desde el 2017 hasta el 2022, ¿no? 5 años. Posteriormente, ¿usted qué pone? Precios del producto. Aquí nosotros podemos relacionar hasta 5 productos, ¿listo? El precio de ese producto. Y las cantidades que usted quiere desarrollar. Posteriormente a esto, usted va a discriminar cuáles son los costos de cada uno de esos productos, ¿no? Por ejemplo, yo para producir un producto de esos tengo que discriminarlo en varios ítems. Entonces, mi costo de producción es esto. Recuerden, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos las salidas en este simulador, por ejemplo, tenemos las salidas aquí y nos da un bounce totalmente enorme, ¿no? Casi 300, 400 millones. ¿Qué sucede? Sucede que usted o sea, la teoría dice que si sus costos de producción son muy altos, el avance dispara. ¿Listo? Eso es lo que dice nuestra teoría. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes trabajen los costos de producción, porque estos sí te calculan, o sea, te calculan y aparte de eso te calculan año por año. Y posteriormente, pues es mucho más fácil. Incrementamos, o mejor dicho, comenzamos a meter presupuestos de mano de obra, presupuestos de mano de jornales o obra indirecta, costos de unitarios de mano de obra, ¿no? De todos estos. Presupuestos de costos de fabricación, cálculo de los costos de inventarios de gastos de fabricación. Esto ya te los da ya, si nosotros sacamos bien los presupuestos, obviamente ya los tenemos. Presupuestos de sueldos de sueldos implementados que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, gerentes, vendedores, ¿sí? Presupuestos de gastos de administración, miren, aquí están totalmente discriminados y proyectados año por año. Aquí también tenemos presupuestos de gastos de ventas, también los discriminamos. También tenemos inventarios de diversos gastos de presupuestos. Bueno, todo esto son presupuestos, mire, ¿sí? Y están discriminados para que ustedes lo sigan. También tenemos unos parámetros, que es la cualificación de inventarios de capital de trabajo, que pues obviamente, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Listo? Inversiones fijas, que por ejemplo terrenos, construcciones, todo lo que nosotros vamos viendo. Maquinaria y equipo, totalmente discriminado, precio unitario total. Los muebles y enseres, si ustedes se dan cuenta, todo esto está bien discriminado. Equipos de oficina. Por acá también tenemos algunos otros gastos que nosotros posiblemente tenemos, entonces, diferidos por año, dividendos, rebajas y descuentos, prevención de cuotas de población. Bueno, todo esto, toda esta parte hace parte de si usted va a utilizar o no ese tipo de actividades. Depreciación de los activos, a cuántos años se va a dañar su maquinaria, su equipo, muebles y enseres, bueno, y todo eso. Listo, requerimientos de financiación. Nosotros requerimos una financiación a 12 meses, número de meses que se va a tener improductividad. Bueno. Resumen de las inversiones de fuentes financieras. Aquí es a donde usted va a decir, bueno, ¿cuánto yo voy a aportar? En este caso, el emprendedor solo va a aportar esto, y el resto va a ser fondo emprender.
¿Listo? O sea que el Fondo Emprender al final va a aportar 91 millones y los emprendedores solo 14. ¿Listo? Entonces usted ya con esto puede usted calcular. En este simulador es bien completo. ¿Por qué? Porque calcula rápidamente ingresos, calcula compras, calcula punto de equilibrio, que en este caso nos da casi a unos 2 o 3 años, 2 años y medio nos da el punto de equilibrio. Y el plan de operaciones operativo. También, conjuntamente nos calcula todo lo que es balance, mírelo aquí, activos, pasivos más patrimonio, nos calcula pérdidas y ganancias, dados resultados, nos calcula el flujo de caja. En este caso, miren, esta empresita comienza mal, perdiendo. Posteriormente al segundo año se compone y al tercer año ya tiene su punto de equilibrio, ¿sí? Y así sucesivamente sigue la empresita. Y también nos calcula fácilmente el flujo de caja, miren. Flujo de caja al principio tenemos un déficit o prácticamente tenemos problemas, pero al final del ejercicio, después de los 5 años, esta empresa ya está caminando. Y nos dan las salidas, que es lo que más nos interesa, o lo que un financista revisa, ¿no? Que llega y dice, bueno, ¿cuál es la TIR? ¿Esa TIR me conviene o no me conviene? En este caso tenemos una TIR del 22.44%. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos va a retornar a nosotros ese 22.44% de la inversión que nosotros hicimos. ¿Listo? Una van relativamente estable de 15 millones. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros invertimos 14. Mire. Y pues obviamente que vamos a recuperar en 2.29 meses. Vamos a recuperar esa inversión. Este simulador es mucho más amplio, mucho más complejo. Se lo voy a dejar ahí porque posiblemente lo podamos trabajar. Bueno. ¿Nos comparte por el chat, profe? Sí, ya ¿Sí? mejor dicho, se los voy a... Lo puede dejar incluso con esa información que tiene, el contenido que tiene para uno guiarse. Sí, no hay ¿Sí? problema. Vale, Es un proyectico que nosotros hicimos para una carne de chivo. Ovina. Sí, Ajá. ahí estaba leyendo. Sí, ese es un proyectico que nosotros hicimos para Fondo Emprender, por acá por el Sena de Pasto. Entonces, sí, revísenlo, cacharrenlo, moléstenlo, dáñenlo y vuelvan a nacer, ¿sí? O sea, uno echando a perder se aprende, ¿no? Entonces, quiero que lo revisen. Se los voy a también a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan revisar, ¿listo? La recomendación es que hay 2 Excel, abran los 2, ¿listo? Tengan en cuenta que hay que abrir los 2, ¿sí? Para que pues, ustedes vayan revisándolo, vayan viendo cómo se maneja y cómo va cambiando, ¿listo? ¿Qué preguntas tienen de esa evidencia, muchachos? ¿Sí está clara esa evidencia? ¿Sí se pudo hacer? ¿Sí la tienen igual? Profe, buenas noches. Heriberto, cuéntame. Bueno, el punto 1 lo estuve revisando con la explicación que usted daba y con el compañero. Y pues creo que está bien, solo que, bueno, el primero escribí al frente la clase de cuenta y luego hice el trabajo del balance general. Perfecto. Claro, sí se podía haber hecho como el compañero lo hizo en un solo paso. Sí, Lo que más pasa es que práctico. cuando el compañero me imagino que tiene algunos conocimientos de contabilidad, entonces él ya se la sabe más o menos las cuentas y pues fácilmente iba ubicando a donde las necesitaba. Pero si usted Sí, claro. no tiene el conocimiento de las cuentas, es bueno que vayamos diciendo, este es un activo, este es un pasivo, este es un patrimonio. Eso fue, Y sí, eso fue lo que hice yo. Exacto. Y Porque posteriormente para mí era más fácil primero discriminar y luego organizar, que fue Sí, señor. prácticamente lo que hice. Sí, señor. Y la Primero evidencia lo pide discriminé así. y luego organizé. Sí, señor. Para el simulador, pues utilicé mi producto, el producto que hemos venido trabajando desde inicio, como decía ahí la evidencia, la actividad de aprendizaje 10, la selección de ideas.
Ah, sí, claro, había que Sí. utilizar lo que nosotros veníamos trabajando, claro. Sí tuve en cuenta, sí, profe, yo tuve en cuenta que pues como nosotros de acuerdo a esa evidencia le exportamos a Estados Unidos, pues lo que tiene que ver con la fluctuación o el movimiento que tiene, o sea, el TRM del dólar. Entonces yo varié el valor, porque me podría valer el valor del producto dependiendo del valor del dólar, haciendo una proyección, ¿no? Yo manejé una proyección como de crecimiento baja. O sea, por ejemplo, que para este mes tengamos en cuenta que el dólar puede estar a 3.900, para el siguiente mes lo puedo tener a 3.000, a 4.000, para el mes siguiente lo puedo tener a 4.050. En eso me basé para darle un valor por mes a cada unidad que se exporta, utilizando el kilo como unidad base, el Ujú, kilo del perfecto, producto. bien, Sí, y bien. pues determiné también, porque la matriz pedía, si era un producto que uno procesaba, pues las materias primas, teniendo en cuenta que el producto nuestro tiene, digamos, 4 elementos que lo conforman, o 4 sustancias que lo conforman, que es el almidón de yuca, la pectina, los plastificantes y los emulsionantes. Eso es lo que se necesita eso se coge, se transforma y nos sale el producto que ya después con troqueleadoras, se le da la forma que queramos. Ujú. Entonces, también le asigné un valor a cada producto por unidad de la materia prima y cuánto promedio se necesita para realizar, o mejor, para procesar o sea, si necesito 1 kilo de este producto, ¿cuánto necesito de materia prima para obtener ese kilo? Eso Ujú. también lo hice. Bien, Y bien, pues, compañero. sí, Ahí fuiste por el lado más largo, porque pues sí. en el caso del café que yo hice, pues como es café normal, no necesita materia prima, pero si lo hiciste así, genial. O sea, pudiste ver que habían cantidades, que había necesidades para una unidad de producto, el precio unitario de esa materia prima, cuáles eran la existencia inicial y la existencia mínima que debes tener sobre ese producto. Entonces, con eso ya te diste cuenta de que si haces bien los presupuestos, al final tú vas a tener un aproximado de cuál va a ser el valor completo de tu producto. Bueno, entonces yo solamente tomé un pantallazo, lo coloqué en la hoja y le compartí el hipervínculo de mi Drive para que tenga acceso a la matriz de Excel, que la pueda verificar. Igual Listo, también le perfecto. subí la matriz de Excel ahí en la evidencia. Listo. No hay problema, yo Y reviso todo pues, esto. sí, y pues ya el tercer punto, pues ya tiene que ver con la TR, lo que tiene que ver con que argumente su respuesta sobre la siguiente pregunta: ¿qué consecuencias trae para las empresas la variación de la tasa representativa en el efecto final del presupuesto? Ejemplo de ello, Bien, pues hoy en prácticamente, día yo quiero explicar eso un poquito. Miren, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Se han visto noticias? sí, hay una inflación que está atacando la mayoría de las economías y está afectando las economías internas de muchos países, inclusive las grandes potencias. Ya están desesperados los Estados Unidos. ¿Qué están haciendo? Ellos están cogiendo y subiendo las tasas de interés. ¿Para qué? Para que la gente no saque dinero y por ende se controle un poco la inflación. Este es un problema grave. Es un problema grave, ¿por qué? Porque esto lo que genera es que o bien el dólar tiende hacia arriba o bien el peso tiende hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una revaluación del dólar en Colombia. ¿Quiénes se ven afectados? Directamente los importadores. Esos manes se quiebran, o sea, los que importan se quiebran. ¿Cuál es la repercusión a nivel mundial? Miren, estamos viendo un fenómeno que se llama un fenómeno que los economistas llaman eh, el, el fin del sistema capitalista. No sé si ustedes alguna vez jugaron Monopolio. ¿Sí jugaron Monopolio alguna vez?
Sí, Sí, claro, ¿Sí? Listo. señor. ¿Cuál era el propósito del monopolio? O sea, ¿quién ganaba? Cuando usted jugaba Monopolio, el propósito era ser dueño de todo, ¿cierto? Qué rico. El que más preparado estuviera. Exacto, el que más tuviera, ese gana. Y es exactamente lo mismo en el sistema capitalista. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día es que se está monopolizando, o se está aglomerando tanto la riqueza del mundo en un solo lugar, que es los Estados Unidos, Rusia y China, que prácticamente el sistema va a colapsar. ¿Y cómo comienza el colapso? Con inflaciones, hiperinflaciones. Comienza con pérdida de valores. Por ejemplo, la bolsa de valores va a tener unas caídas tremendas. Se va a quebrar la gente. Prácticamente va a haber depresión. Eso es lo que dicen los economistas, ¿no? ¿Que hay medidas para remediar eso? Sí. ¿Cuál es? Hacer liberación de capitales o hacer, mejor dicho, cerrar los bancos. ¿Para qué? Para que la gente no saque la plata y la guarde debajo del colchón. ¿Sí? Eso es lo que sucede. O que la gente, teniendo plata, vaya y compre, se desmande a comprar productos. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Hay menos productos en el mercado, por ende los precios suben. ¿Listo? Este es un problema bien grave y que va a afectar a Colombia, lo va a afectar prácticamente. Si no tenemos unas políticas claras, económicas, prácticamente no se puede solventar esto. Mejor dicho, debemos tener un sistema de, bueno, algunas veces lo hicieron en Colombia, que se llama el blindaje de la economía, que eso fue en el gobierno de Andrés Pastrana. Lo blindaron, pero solo para el sistema financiero. ¿Cómo lo blindaron? Con el 2 por mil, que hoy en día es el 4 por mil. Pero si no tenemos unas políticas claras con respecto a la parte del desarrollo económico para los próximos 3 o 4 años, el problema del coletazo económico a nivel mundial va a ser una cosa impresionantemente grave en Colombia. ¿Por qué? Porque las pérdidas de capitales en Colombia van a venir ¿por qué parte? Por la pérdida de divisas. Al no ingresar divisas, la balanza comercial se va a caer. Y por ende eso genera un desajuste económico a nivel nacional tremendo, generando pérdidas en cuanto a capitales que de inversión, lo que hacen que las empresas funcionen. Por ejemplo, si usted tiene capitales de inversiones, las empresas se mueven. Entonces uno lo que hace es invertirle a las empresas para que generen empleo. Si no hay empleo, la gente no tiene ingresos, por ende, si no tiene ingresos, se dedica a robar o violencia, ¿sí? O cualquier otro tipo de desarrollo. Entonces, miren que esto es un problema económico. Los que tomen las riendas de Colombia de aquí en adelante tiene que ser un economista o alguien que sepa de economía. Si es que le regalamos o le entregamos un país quebrado, porque hasta este momento son 90 billones de pesos que está raspada la olla en Colombia, 90 billones de pesos que se incrementó la deuda pública. Es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a tener más deuda externa y no tenemos ingresos. Entonces, miren que es un problema económico, ese es un reto del próximo presidente que venga a Colombia. Y esto también desata, lo que les estoy diciendo, desata una inestabilidad económica por lo que está sucediendo, pues, ¿no? Ustedes han mirado las noticias, que pues hay una campaña presidencial de un lado o del otro, pero al fin y al cabo hay que ver lo que nosotros nos atañe, que es el problema económico. En el caso de nosotros, que somos eh, profesionales en negociación internacional, ¿qué va a pasar? Los empresarios importadores se quiebran. Las empresas colombianas no van a tener ingresos para poder exportar. Por ende, llegamos al punto donde no generamos ningún tipo de divisas. Entonces, miren que es un problema grave, es un problema bien complejo eso que está sucediendo en el mundo. Y hay que hacerle seguimiento. Lo mismo, esto lo desata ¿quién?
lo desatan los capitales también de Rusia, porque se avecina, pues obviamente para todo, nadie es un secreto que se avecina una guerra mundial. Y eso se va a dar, o sea, son las portas de lo que se está dando. La guerra mundial no solo es con armas, sino con la parte económica, lo que está sucediendo hoy en día. ¿Listo? Eso era lo que yo quería comentarles así rápidamente de esta parte de la tasa de cambio, la tasa de interés, ¿no? Que prácticamente es algo complejo. Económicamente es bien complejo. ¿Listo, compañeros? ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? ¿Tienen preguntas? Señores. Buenas noches, instructor. Yo estaba escuchando, ahora que está hablando lo de materia económica y de lo que tendría que hacer Colombia en los próximos 3 o 4 años. Y yo sí he leído las propuestas, pero como no entiendo mucho, entonces no sé de qué manera interpretarlo. ¿Usted considera que entre los dos candidatos presidenciales, alguno sí tiene una propuesta como encaminada a mejorar la parte económica o solo son propuestas vacías? Pues la verdad yo no conozco, yo nomás del único que he escuchado propuestas es de Petro, del otro candidato no he escuchado ninguna propuesta coherente. O sea, mejor dicho, no, como no aparece en la parte de los medios, no se escucha un pronunciamiento real, entonces uno no puede hacer un análisis de la propuesta. O sea, dice, o sea, son cosas muy burdas, ¿no? Muy carentes carentes como de peso económico. Pero si tú miras el del otro lado que sí se escuchan, pues ahí uno dice, hay un plan, pero o sea, ya es cuestión de cada quien revisar eso, ¿no? Ya es cuestión de cada quien. Luis Carlos, cuéntame. Bueno, profe, ahora que ya están tocando el tema político, simplemente yo ya es como aportar, pero a modo de un interrogante.